justamente por eso es que yo le indicaba en la parte inicial y les daba este comentario adicional. Para mí, Azure Site Recovery, que es una solución de DRP, es un escenario de contingencia, pero a demanda. Porque en un escenario on-premise, como los mencionaba, primero que tienes que tener es el sitio, la conexión MPLS, que es otro costo. El licenciamiento en VMware, vamos a pensar VMware, ¿ok? Sí. Es otro costo. El hardware que debes tener para soportar la carga ante la caída de tu sitio principal, otro costo. La replicación, bueno, el factor técnico, que tanto debes tener monitoreado la parte de replicación. Ahí replicas todo, toda la máquina virtual, el poder de cómputo, tanto de almacenamiento como poder de cómputo, memoria y CPU. Esa es la parte que tú tienes que tener prácticamente un escenario. Vamos a pensar, y esperemos que eso, obviamente para algún cliente, nunca lo usen, pero tienes una capacidad de cómputo que probablemente nunca se use. ¿Por qué? Porque básicamente vas a tener. Ahora me dirás, sí, pero lo podemos utilizar bajo escenarios de mantenimiento, es correcto, pero no es siempre, ¿no? Entonces, ese costo que puede demandarte un escenario de contingencia con todo el escenario de replicación continua, puede ser bastante elevado, ¿ok? En comparación con una solución de Azure Site Recovery que solo replica discos. Y por eso es que yo decía, es a demanda. Porque cuando solo sí se requiera tener el sitio de contingencia levantado, recién se construyen las máquinas virtuales. Y a partir de ese momento se factura el tema de la memoria, CPU y el sistema operativo. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. O sea, digamos que las máquinas en la región del Disaster Recovery están como un cascarón vacío, que recién se van a alimentar cuando hay una conversión por error y pasan los discos, algo así. No, los discos ya están replicándose de manera continua en Azure. Ahora lo vamos a ver a mayor detalle. Vamos al siguiente slide y lo vemos ahí justamente con un gráfico para poder ayudarte a responder esta consulta que obviamente es muy interesante. Primero, antes de pasar a la arquitectura, cómo hace la replicación, tenemos que tener varios conceptos claros para cualquier solución de Disaster Recovery. ¿De acuerdo? Porque esto es es un tema, conceptos generales. Obviamente, solamente para reforzar, ¿ok? Primero, el tema del failover o conmutación por error, ¿no? Es básicamente cuando nosotros llevamos nuestra carga de trabajo, hablamos de nuestros servidores virtuales, on-premise, vamos a tomarlo todo como on-premise, que es el escenario habitual, ¿ok? De nuestra carga de trabajo on-premise hacia la infraestructura alterna, que viene a ser, en este caso, nuestra nube de Microsoft Azure. Cuando levantamos, tenemos el problema, básicamente, dentro de nuestro entorno local, se inundó, se destruyó, etcétera, tuvo un incendio y ya no tenemos el escenario local. Entonces, ¿qué nos significa hacer un failover? Levantar o llevar nuestra carga al trabajo, levantarlo en nuestro sitio alterno. Para nuestro propósito, Azure Site Recovery. ¿Okay? Ese es el failover o, en español, conmutación por error. El otro concepto que debemos tener claro, y lo vamos a tocar en esta sesión, es el failback. ¿Ok? Ok, muy bien. Ya tengo mis cargas de trabajo o mis servidores virtuales levantados en la nube de Microsoft Azure. Vamos a pensar que simplemente fue un corte de energía eléctrica el que tuve en mi organización, en mi data center. Y fue lamentablemente prolongado. Vamos a decir 1 día, 2 días. Pero sin embargo, yo quiero tener continuidad de negocio porque para mí es muchas pérdidas si no trabajo en ese tiempo. ¿Ok? Ya levanté, ya hice el failover. Ahora, como ya tengo nuevamente, ya retornó la energía eléctrica, yo debo tener la posibilidad de retornar las cargas de trabajo que se ejecutaban en la nube de Azure nuevamente hacia mi entorno local. Porque obviamente sé que en la nube de Azure va a trabajar bien, pero me provoca un tema de facturación. ¿Ok? Entonces, retornar las cargas de trabajo del sitio alterno nuevamente a nuestro entorno local se llama el proceso de failback o conmutación por recuperación. Es importante indicar
que en este proceso se debe llevar toda la información que se ejecutó durante la estadía en la nube hacia el entorno local, hasta el último cambio, ¿de acuerdo? Obviamente ahí hay unas estrategias que se deben generar con el cliente para saber abrir una ventana en que no se ejecuten más cambios. ¿Okay? Ir con la sincronización, ¿no? Que todo esté hasta el último detalle, tal cual. Es correcto. Regresar todo el desfase de información que se generó en la nube y pasarlo nuevamente al entorno local para que de esa manera la información esté nuevamente sincronizada hasta el último cambio. ¿Ok? Otro escenario que debemos tener en consideración es el conmutación por error de prueba o failover test, ¿de acuerdo? Que nos permite orientar a esta nube de Microsoft Azure, armar entornos de prueba sin afectar al entorno de producción. ¿Y por qué lo digo de esta manera? ¿Ok? Es importante reforzar ante un cliente que nosotros siempre debemos evaluar cada cierto tiempo nuestro failover, nuestro escenario de contingencia, nuestro DRP en general. Por ello, la herramienta que escojamos nos debe permitir armar una failover de test, ¿ok? No al conmutación por error normal, no, un failover test que nos va a permitir levantar las máquinas virtuales en una red aislada, ¿de acuerdo? Y vas a poder evaluar todo el tema de si tus servidores levantaron correctamente. ¿Ok? Y eso como un tema de checklist, tú lo puedes hacer de manera mensual o de manera trimestral. Eso dependerá del cliente. Pero más allá de eso, es importante que tengamos la capacidad de ya levantar nuestro propio entorno de manera, digamos, automatizada, no, diría yo, pero de manera secuencial con un procedimiento. ¿Qué pasa? Que muchas veces se implementan las herramientas de failover, ¿de acuerdo? Independientemente cuál sea, se capacitó, se indicó, etcétera, y de repente el cliente ya no cuenta con el soporte y le pasa un escenario de disaster. Entonces, él nunca más lo volvió a probar, no sabe si funciona, se desconfiguró algo y al momento del disaster recovery, recién se da cuenta de que no funcionaba su replicación de manera adecuada. Entonces, nosotros reforzamos mucho ese tema de que periódicamente siempre el cliente ante un escenario, en este caso con la nube de Microsoft Azure, se hagan las pruebas en conjunto o el mismo cliente las pueda hacer, ¿no? Porque en su momento se dio una capacitación, ¿ok? Entonces, esta herramienta nos permite hacer failover test, conmutación por error de prueba. En escenarios, son simulacros de failovers reales, ¿ok? El otro punto importante que debemos tener, o son dos puntos que van de la mano, son los famosos RTO y RPO, ¿no? ¿Ok? El RTO es el tiempo en que se restaura la operación. Ojo, la operación, en concreto, el tiempo en que tus máquinas virtuales, en este caso en Azure, se han levantado, han iniciado correctamente y las aplicaciones también han levantado. Es importante segmentar que para nosotros, como servicio, aseguramos que el sistema operativo, que las máquinas virtuales levanten correctamente. Pero se debe tener en consideración, y eso se arma un checklist antes de lanzar la puesta a producción de la herramienta, que en algunos casos el cliente es responsable de ver cómo levantan sus aplicaciones, la base de datos, de repente el servicio de IIS, de repente hay actividades que independientemente ante un reinicio se tienen que hacer manuales y el cliente obviamente conoce mejor el tema de sus propias aplicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, el RTO en general, para escenarios generales, es el tiempo en que se debe restaurar la operación, tanto la máquina virtual como la aplicación. Pero en escenarios, digamos, de segmentación de roles, probablemente en cada organización hay un área de infraestructura que te dice, ya te levanté las máquinas virtuales, equipo de aplicaciones, por favor, revisen si las aplicaciones han iniciado correctamente. Todo ese tiempo podríamos decir que es el RTO. ¿Ok? Sin embargo, aquí refuerzo algo. Para Microsoft Azure, el RTO está en promedio de 15 a 20 minutos.
nuevamente lo comento, 15 a 20 minutos, pero solo está garantizando que las máquinas virtuales hayan iniciado correctamente. Lo que involucre a nivel de capa de aplicación, eso ya lo tendría que ver el cliente, obviamente haciendo el soporte correspondiente. ¿Ok? El otro punto que menciono que es importante es el RPO. Es el máximo de datos que se puede perder, ¿no? Medido en tiempo. ¿Ok? Como ustedes sabrán, un disaster recovery lo que busca, a diferencia de un escenario de backup, es tener la información replicada de manera continua. ¿Ok? Justamente para tener el objetivo de perder la menor cantidad de data en desfase de información. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso, Microsoft Azure SAR Recovery replica la información cada 5 minutos. ¿De acuerdo? Eso puede variar en promedio. Normalmente cuando se oferta la solución se dice entre 10 a 15 minutos, que es bastante y está dentro de acorde a los estándares, pero en la marcha, en realidad dentro de lo que hemos podido observar, el promedio es entre 5 a 10 minutos. ¿Ok? Por lo tanto, ante una caída de un servidor o de la plataforma completamente del data center local, la información que vas a poder recuperar con desfase de información va a estar en el umbral de 5 minutos. ¿Ok? Que para un cliente eso es importante, ¿no? ¿Ok? Entonces, esos son puntos que se toman al momento de elegir una estrategia o una solución de replicación. ¿Ok? Sobre todo el RTO y el RPO. Son los puntos más visibles ante la toma de decisiones de la solución. Azure SAR Recovery, el RTO lo cumple entre 15 a 20 minutos y el RPO entre 5 a 10 minutos con desfase de información. ¿Ok? Hasta este momento, ¿se tiene alguna consulta? Claro. Muy bien, excelente. ¿Cómo funciona Azure SAR Recovery, no? Lo que hace Azure SAR Recovery administra la recuperación de desastres, ante desastres, perdón. Está diseñado para replicar las cargas de trabajo desde una ubicación o región principal en la ubicación secundaria. Lo que habíamos mencionado. Miren este gráfico, ¿ah? Todavía quiero validar, y eso es importante mencionar, que si todavía sigue este escenario, no lo he implementado hasta el momento personalmente, ¿de acuerdo? Pero en concreto lo que trata de decir este gráfico es que también tiene la capacidad de replicar un data center local con infraestructura VMware, por ejemplo, hacia otro data center local, igual con la misma infraestructura VMware, pero que ellos no tengan comunicación directa. Y lo hace como un tipo de intermediario la solución. Es decir, las cargas de trabajo se llevan hacia la nube y él las descarga directamente en el otro extremo. ¿Ok? No he tenido todavía este escenario, ¿de acuerdo? Pero sí quería presentarles, ¿no? A lo que habíamos mencionado inicialmente, ¿no? Básicamente lo que hace es replicar las cargas del trabajo del sitio principal, que puede ser un data center local, que puede ser la nube como tal, en este caso Azure, hacia otra región, o hacia Azure directamente, o incluso hacia otro data center. ¿De acuerdo? Y eso es básicamente se ha sacado de la información de justamente de la plataforma, de la nube de Microsoft, perdón, de la base de conocimientos de Microsoft. Sin embargo, todavía no lo he implementado. O sea, extiende su capacidad incluso para trabajar como intermediario para replicar en un data center secundario local sin necesidad de tener una comunicación directa entre los data centers locales. ¿Ok? Ahora vamos a ver a mayor detalle. ¿Cómo hace la replicación? Básicamente, eso es un punto muy importante también. Como les había comentado, primero debemos saber qué plataformas replica. ¿Ok? Solo trabaja con 2 plataformas de virtualización, en este caso, y servidores físicos. Ahora voy a ir a mayor detalle. Primero, las plataformas de virtualización con las que trabaja obviamente nativamente es Hyper-V de Microsoft, que puede trabajar tranquilamente con un clúster de Hyper-V
o con el System Center Configuration Manager, perdón, System Center Virtual Machine Manager. Es una herramienta un poco más compleja. Diría, no, perdón, es el vCenter, en este caso del System Center de Hyper-V, ¿ok? Entonces trabaja directamente con Hyper-V y trabaja con VMware, ¿de acuerdo? Sabemos que en el mercado el más comercial, el más robusto a nivel de virtualización de servidores es VMware. Los escenarios que me han tocado, la mayoría han sido con VMware, ¿de acuerdo? Entonces, y también trabaja con equipos físicos, ¿ok? Servidores físicos, ¿ok? Como origen de información. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un escenario de virtualización de servidores, pero basado en otra tecnología, que puede ser Nutanix? ¿Ok? Que puede ser Acropolis. Perdón, no, Nutanix es Acropolis, perdón. Que puede ser Proxmox, ¿no? O VirtualBox, etc. Yo voy a poder tratar o replicar las cargas de trabajo hacia la nube, sí. ¿Ok? Pero lo voy a tratar como, a pesar que es una máquina virtual, lo voy a tratar como un agente, vamos a decirlo de esta manera, como si fuera un servidor físico. ¿Ok? Pero ¿cuál es la limitante? Que cuando no tienes esas plataformas nativas o compatibles con Azure Site Recovery, que es Hyper-V o VMware, no vas a poder hacer el failback con Azure Site Recovery. ¿Qué les estoy diciendo? Que si es Hyper-V o VMware, hago mi failover nativo, como lo mencioné anteriormente, ¿de acuerdo? Y ante nuevamente tener el escenario del data center local nuevamente en línea, hago mi failback. ¿Ok? El cliente no tiene Hyper-V, no tiene VMware, tiene solo servidores físicos o tiene otra tecnología de virtualización. ¿Voy a poder replicarlo? Sí. Sí, señores, va a poderse replicar. Ah, ok. Y cuando recupere otra vez mi escenario, de repente porque era un tema de corte de luz, ¿voy a poder hacer mi failback? No, porque no son compatibles para failback. Ni servidores físicos, ni otra plataforma que no sea Hyper-V o VMware. ¿De acuerdo? Sobre todo, ahí hay un paréntesis, porque un servidor físico, si yo lo replico hacia Azure Recovery y tengo VMware como plataforma de servidores, ese servidor, yo les comenté que ese servidor físico no le puedo hacer un failback al mismo servidor físico. No se puede, ¿ok? Pero lo que sí se puede, que ese servidor físico lo puedo colocar como una máquina virtual en mi plataforma de VMware o Hyper-V. Es decir, un físico va a hacer un failover y para hacer failback debería retornar como una máquina virtual en VMware o Hyper-V. ¿De acuerdo? Siempre es importante mencionar que esto va muy referenciado incluso a los entornos reales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ustedes que manejan mucho el tema de VMware también, si ustedes en este momento convierten una máquina, un servidor físico con el famoso P2V hacia VMware y de repente por A o B motivos no está satisfecho con el rendimiento cuando lo tenía en el equipo físico y les piden retornar esa máquina virtual con todos los cambios hacia un servidor físico, no digo que no se pueda, pero tienes que tener un escenario muy, muy booteable, con Vim también se puede, pero tienes que hacer muchos malabares, no es tan transparente, e incluso por temas de drivers. Es importante, ¿no? Ya virtualizaste tus drivers. Ahora retornarlo a una capa física, los drivers no son iguales y vas a tener problemas. Entonces, en ese aspecto no es tan transparente, ¿no? Y eso lo estamos hablando de la capa de VMware, ¿no? No sé si han tenido ese escenario, igual ustedes me comentan, o le han tenido alguna vez un requerimiento y lo han logrado por algún medio que de repente yo incluso desconozco, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, continuando. Bueno, continuando, ¿cómo es que hace el proceso de replicación? Primero, replicación es transferir continuamente el estado de carga de trabajo protegido desde la ubicación, en este caso on-premise, hacia la ubicación secundaria, en este caso Azure. ¿Ya? Lo que replica, como se puede ver en el gráfico, bueno, en este caso, en este gráfico no se ve muy bien,
lo que replica de las máquinas virtuales solamente son los discos enteros, ojo, discos enteros, no la data. Si, por ejemplo, yo tengo asignado en mi máquina virtual un disco de 100 gigabytes y un disco de 200, la primera carga que voy a llevar hacia la nube son 300 gigabytes, es decir, un disco de 100 y un disco de 200. ¿De acuerdo? Lo que replica netamente es el disco completo, sea VMware o sea Hyper-V. ¿Y dónde lo almacena? Lo replica en primer lugar todo por Internet, ¿ok? Mediante un servidor orquestador que está en el entorno local y después lo vamos a revisar, ¿ok? Y lo almacena directamente en un storage account de Azure Site Recovery. Ahí comienza a almacenar todos los discos, ¿ok? Obviamente ese storage account se configura previamente y es importante mencionar que tanto la información en tránsito como la información en reposo, me refiero ya estando en Azure, todos son protegidos, obviamente encriptados por diferentes algoritmos, ¿no?, que maneja Microsoft. Por ejemplo, para el tema de tránsito, lo maneja con el TLS 1.2, porque sabe que va a ir la información en nube pública. Ahora, como estamos con el tema de seguridad, eso es una pregunta que hacen muchos al momento digamos, de estructurar una propuesta para un sitio de recuperación. Como trabaja por Internet, esta solución, todo el tránsito es encriptado, ¿ok? En concreto, la replicación de Azure Site Recovery se maneja directamente por Internet, lo que replica son discos y la información que se traslada está encriptada y también cuando llega al storage account también se encuentra protegida, ¿ok? Ahora lo vamos a ver a mayor detalle. ¿Okay? Otros puntos importantes de mencionar en la replicación de Azure Site Recovery es que no se puede configurar la replicación a través de una VPN, ¿ok? Y tampoco se debería, ¿no? ¿Ok? Se podría sí a través de ExpressRoute, ¿ok? Y eso es importante mencionarlo como un tema de conocimiento. Y también sabemos muy bien que una VPN a nivel de throughput y sobre todo con Azure no es tan óptima, ¿ok? Incluso si tenemos un file. La VPN, una eternidad, ¿ok? Y después me dirás, ok, es la primera copia, después los cambios, pero ¿qué pasa si de repente es una base de datos SQL transaccional que trabaja mucho el tema de cambio de datos? Eso podría crear un cuello de botella, ¿ok? No está disponible en la configuración y si así aún estuviera disponible, yo diría que no se haga por una VPN, ¿de acuerdo? Entonces, primer punto, la replicación, en primer lugar, se hace por Internet o se podría hacer a través de un ExpressRoute, que esa es otra historia, que es un enlace totalmente ya mucho más fiable, con mucho mejor ancho de banda, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro punto es que Azure Site Recovery replica los datos en Azure a través de un punto de conexión público, Internet. ¿Ok? Si quieren, con el fin de usar ExpressRoute para la replicación de desarrollo, pueden reconfigurar el emparejamiento de Microsoft o usar el emparejamiento público existente. Básicamente es un escenario directamente de ExpressRoute, ¿no? La replicación no se puede realizar a través de un emparejamiento privado, VPN. ¿Ok? No se puede. En caso de que esté protegiendo máquinas de VMware o máquinas físicas, asegúrese de que también se cumplan los requisitos de red del servidor de configuración. Ahora lo vamos a ver. El servidor de configuración es un servidor intermedio que toma todos los datos de los discos de las máquinas virtuales origen y los replica hacia la nube. Ahora lo vamos a ver, ¿ok? Pero obviamente él debe tener un ancho de banda que te permita replicar de manera continua los datos. Si el ancho de banda es muy limitado o ya está saturado en la organización, obviamente va a haber un cuello de botella y la replicación de datos se va a ver afectada. ¿Ok?
Una vez que las máquinas virtuales hayan conmutado por error a una red virtual de Azure, podrá acceder a ellas mediante la configuración de emparejamiento privado con la red virtual de Azure. ¿Qué quiere decir? Imagínate en este caso nuevamente el escenario de Failover y que todos los servidores, tu datacenter principal, haya tenido un colapso, ¿no? Un desastre, se incendió. También pierdes los equipos de comunicación, ¿ok? Normalmente, ¿no? Vas a perder todo tu cableado, todo el escenario prácticamente está deshabilitado, pero ya tienes tus cargas de trabajo en la nube. ¿Cómo podrías acceder a recursos a la nube? Uno, ahí tenemos que ver la estrategia, ¿no? Señores, mis aplicaciones para que trabajen mis usuarios finales, el core del negocio, todo es web. Ah, ok, cambio las publicaciones, eso lo vamos a ver después. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la comunicación para las aplicaciones podría ser por internet. No, pero también ahí tengo usuarios administrativos que utilizan el file server, que ya levanté en la nube. ¿Cómo puedo acceder? Ah, ok, una VPN point to site. Que eso también se tiene que tener en consideración ante una estrategia de failover completo. ¿Ok? Y eso es lo que te dice aquí, ¿no? Para acceder a los recursos, puedes tener un emparejamiento privado, VPN, point to site, contra los recursos de Azure. Sin embargo, para los servicios que se pueden tener publicados hacia la nube, podríamos manejarlo directamente por Internet. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los escenarios que podríamos manejar. Muy bien. Hasta ese punto, ¿se tiene alguna consulta de cómo replicamos los datos desde el lado on-premise sobre todo hacia la nube de Azure Recovery? ¿De acuerdo? Si no hay más consultas, pasamos al siguiente. Directivas de replicación. Es otro concepto o parte de Azure Recovery. ¿De acuerdo? Una directiva de replicación define la configuración del historial de retención de puntos de recuperación. Un poco confuso, ¿ok? Que básicamente puede tener la frecuencia de las instantáneas consistente entre aplicaciones. ¿Qué quiere decir? En concreto, una directiva de replicación nos va a definir los puntos de restauración que podríamos tener para restaurar las máquinas virtuales. ¿Ok? Vamos a tomarnos como referencia el backup. ¿No es cierto? Cuando nosotros manejamos una política de backup, preguntamos, ok, ¿cuántos días vas a querer de retención o vas a tener de retención tu información? En este caso, un file server. Ah, yo quiero que mi retención sea de 15 días. Ok. La diferencia es que el backup obviamente se ejecuta una vez normalmente, se puede ejecutar más de una vez en el día, pero vamos a decir el estándar, se ejecuta todos los días a la medianoche. ¿Ok? Por lo tanto, yo voy a tener la capacidad de recuperar información, si del día de hoy a 15 días atrás, ¿no? Porque es justamente mi política de retención que tengo. Pasa lo mismo con Azure. ¿Ok? En este caso, es la política de retención que podríamos tener para recuperar una máquina virtual. ¿Ok? Primero, acá les voy a dar un concepto, ¿no? Por default, la política de retención es un día. ¿Ok? Un día, la política de retención, o 24 horas. Pero, César, tú me dijiste que la replicación de la información se daba cada 5 minutos y que yo podía recuperar una pérdida casi igual o menor o mayor de 5 minutos a 10 minutos. Es correcto. ¿Qué es lo que hace básicamente Azure Recovery? Vamos a tomar una hora primero, la última hora que hace la replicación, empezando como hora base las 4 p.m. ¿De acuerdo? A las 4 p.m. está justamente inició la replicación coherente. Lo que hace es te crea un punto de recuperación a las 4 y 5. ¿Ok? Otro punto de recuperación a las 4 y 10. No te elimines de las 4 y 5, ¿ah? A las 4 y 10. A las 4 y 20, 15,
4 y 20. Finalmente, cuando se cumplen dentro los 12 puntos en una hora, obviamente por 12 por 5, cada 5 minutos, genera 12 puntos en una hora. ¿Ok? Y ahí supone que nosotros tenemos la capacidad de poder recuperarnos esos 12 puntos. ¿Ok? Desfasados por cada 5 minutos. Pero adicional a ello, nos va a poder permitir recuperar 23 horas atrás. Porque esos 12 puntos, a la siguiente hora, los compacta y los deja como un punto de recuperación por una hora. Es decir, a las 4 p.m. Como una snapshot. Es un poco confuso. Vamos a tratar de esquematizarlo aquí, de repente, para justamente... todavía manejo el Paint, o sea, discúlpenme. Ok. Entonces tenemos la línea, ¿no? Vamos a decir que tenemos los desfases. Tenemos una hora. Muy bien. Entonces, vamos a pensar que este es una hora, ¿no? Una hora. Lo que hace básicamente es que vamos a pensar que mi replicación comenzó a las 4 p.m. 4 p.m. ¿Ok? Y aquí a 5 p.m. Entonces, lo que va a hacer básicamente la herramienta, el primer punto de recuperación lo va a generar a las 4 y 5. Luego 4 y 10. Luego 4:15. Cuando llegue y genere sus 12 puntos cumpliendo la hora hasta las 5 p.m., todos esos backups, los 12, los va a consolidar en un punto de recuperación de una hora. Aquí ya tengo un punto. Nuevamente va a comenzar acá otra vez 5 y 5, 5 y 10, 5 y 15 y finalmente va a llegar a las 6 p.m. ¿De acuerdo? Va a llegar nuevamente a las 6 p.m. Y lo que va a hacer nuevamente la herramienta va a consolidar todos esos puntos y va a dejar en una hora. ¿Qué significa? Que si algún momento yo tengo un desastre de recovery a las 6 y 30, yo voy a tener la capacidad de recuperar la información de las 6 y 25, 6 y 20, 6 y cuarto, 6 y 10, 6 y 5 o 6. Y de ahí ya tendría la capacidad de recuperar hasta las 5. De esa manera, cuando llega su proceso, la última hora voy a poder tener la capacidad de recuperar los últimos minutos o cada 5 minutos. Pero después, pasada esa hora, voy a recuperar justamente lo que son horas directamente. ¿Ok? Horas. Entonces, de esa manera, te permite tener justamente bajo la información presentada 24 horas. ¿Ok? Pero en la última hora sí tenemos la capacidad de recuperar hasta los últimos 5 minutos. ¿Y por qué menciono esto? Porque justamente nosotros lo que buscamos con esta solución es tener justamente el menor pérdida de información a nivel de tiempo, medido en tiempo. Por eso es que lo convencional es que tengas una política por default de 24 horas y que tengas obviamente el escenario de tratar de recuperar la información con la menor pérdida de data. Y por eso es que justamente te da la posibilidad de recuperarte ante cada 5 minutos. Acá les voy a mostrar en una plataforma cómo es que lo hace. ¿Ok? Eso es de un cliente, justamente del equipo de Intel. Y vamos a ver la replicación de las máquinas. Está todo en verde, pero vamos a ver el tiempo de la cadena, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estoy tomando un servidor cualquiera y veo la replicación, el último punto de recuperación cada 3 minutos. En este caso se ha tomado el último a 3 minutos. Si yo intento recuperar, voy a poner acá los últimos puntos de recuperación. Y aquí me va a mostrar justamente lo que les decía, ¿no? A ver, incluso 2 y 17.
2 y 22, 2 y 27. Y me está solamente mostrando los últimos 5 puntos de recuperación. Lo que comentaba, es cada 5 minutos. Si yo tuviera un problema en este momento, que son 2 y 46, probablemente puedo recuperar 2 y 37. Todavía no se ha generado el último punto, pero podría recuperarlo. Estamos hablando de 9 minutos de diferencia a nivel de data. ¿Ok? Eso es lo que nos da justamente esta herramienta. ¿Ok? Hasta ese punto, ¿estamos claros? Justamente para continuar. Sí. Excelente. Ahora, ¿sabes qué? Algunos clientes nos han pedido, mira, yo quiero aumentar que no sea 24 horas, que obviamente viene a ser un día. Quiero tener mayor cantidad de puntos de retención. Días, no horas, días. ¿Se puede? Sí. Lo que pasa es que en ese aspecto puedes tener la capacidad máxima de retención hasta 14 días. ¿De acuerdo? Sin embargo, es importante mencionar como una solución de backup, a mayor cantidad de puntos de retención en horas, días, etcétera, mayor capacidad de almacenamiento a consumir. En este caso, en Azure, se eleva un poco el costo, ¿no? ¿De acuerdo? Por algún motivo, en algunos casos me dicen, mira, yo tuve la infección, vamos a ponerlo en un caso que puede ser cotidiano. Un cliente me dice, yo sé que puedo recuperar con desfase de información 5 minutos, me parece bastante atractivo, ¿de acuerdo? Pero a mí lo que me afectó fue el ransomware, ¿ok? Y probablemente ese ransomware estuvo metido hace 2 días. Y si yo recupero en este momento estas cargas de trabajo, las voy a recuperar infectadas. Yo le diría, ok, pero ¿por qué no recuperas con un backup? Mira, la verdad es que yo prefiero levantarlo todo arriba hasta ver dónde llego para recién analizarlo y después saber en qué backup, en qué fecha de backup puedo recuperar. Me lo dijo de esa manera, yo no lo había pensado. Ok, perfecto, no me parece mala idea. Extiéndeme las 14 días, de esa manera yo levanto las cargas de trabajo. No digo que voy a funcionar un ataque de ransomware, sabemos que es un impacto total, ¿no? Independientemente, porque esto no es un disaster recovery, sino que estoy utilizando esta herramienta de disaster recovery, que está diseñada para otros fines, ¿ah? No para ransomware. Voy a ver si mi estado que levanté en ese momento, en el entorno de Azure, está óptimo, y recién en ese momento ya vi que todo está óptimo, no está infectado, recién hago el recovery. Y la data que tengamos, que podríamos rescatar, podría pasarla al entorno on-premise. ¿Es un escenario? Sí. Bueno, digo, no hay problema, la herramienta lo permite. ¿Qué quiero decir con ello? Que la máxima cantidad de retención que podría tener en la nube de Azure es de 14 días. ¿Ok? Después de eso ya no puede retener más por diseño. ¿Ok? La frecuencia de transmisión de datos de replicación entre ubicaciones principales y secundarias depende del tipo de carga de trabajo que se va a replicar, ¿no? Máquinas virtuales de Hyper-V puede llevarse a cabo con una frecuencia de 30 segundos, obviamente con Premium Storage, 5 minutos o 15 minutos, lo que les comentaba, ¿no? Máquinas virtuales en Azure, la replicación es, se me fue aquí, es igual, prácticamente de 5 a 10 minutos, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos el escenario de para qué funciona Azure Site Recovery, ya tenemos cómo maneja la replicación, ya manejamos los conceptos, las directivas, ¿ok? Que se definen también, y ahora vamos a ver un poco de los puntos de recuperación, que ya lo hemos visto en realidad, vamos a saltar esto, ¿ok? Los puntos de recuperación justamente son la cadena que podemos mantener, y hemos visto que son 14, ¿no? Y cómo trabajan. Y obviamente se reemplazan, lo que les decía, ¿no? Hace una cadena y se genera los puntos más antiguos y se generan nuevos puntos, ¿no? Nuevos puntos consolidados, ¿de acuerdo? Esta presentación se la voy a hacer llegar para que también la puedan revisar, ¿ok? Planes de recuperación. Es otro punto que debemos tener en consideración, ¿no? Recuerden que cuando tú generas un escenario de recuperación ante un desastre, tú necesitas planificar justamente o tener un plan de recuperación, ¿de acuerdo? Uno, por ejemplo, un claro ejemplo es
¿Cómo yo debo iniciar las máquinas virtuales? Eso es un ejemplo muy básico, ¿no? En algunos casos, el plan de recuperación define la estrategia de inicio de servidores. En este caso, por ejemplo, primero definitivamente, si estamos hablando de un escenario Windows y trabajando con directorio activo, todos los directorios activos deberían iniciarse primero, de manera correcta, ¿no? Lo siguiente, de repente las bases de datos. ¿Okay? Claro, porque justamente es lo que se necesita para que las aplicaciones en tercer nivel se inicien. Y de esa manera manejas una estrategia de plan de recuperación. ¿Ok? Lo que quiere decir para Azure Site Recovery es la agrupación de máquinas replicadas para, de esa manera, iniciarlas de manera secuencial ante un failover. ¿Ok? Y con esto nos ayuda a definir un proceso de recuperación sistemático. ¿Ok? Y justamente que puedan levantarse de manera secuencial. ¿Ok? En un plan de recuperación, solo en Azure Site Recovery, solo se pueden agregar hasta 100 instancias. ¿Ok? Luego tendrías que generar un segundo plan. Todavía no hemos tenido el escenario de mayor cantidad de 100 instancias, ¿ok? Pero se podría manejar con un segundo plan de recuperación. Ojo, este plan de recuperación es una configuración que se hace en Azure Site Recovery, ¿de acuerdo? Que cuando nosotros le digamos, haz una conmutación por error, sea de pruebas o sea un failover real, va ya a tener configurado el inicio de estas instancias. Es importante mencionar de que no es un failover automático por algún tema de alguna lógica, no. El failover, sea conmutación por error real o de prueba, es de manera manual. ¿Ok? Y esto debe ir acompañado básicamente a el plan de recuperación que tiene propiamente el cliente. ¿En qué sentido? Justamente el plan de recuperación de pruebas nos permite complementar e indicar el plan de recuperación que vamos a configurar en Azure para complementar todo el checklist que debería tener en consideración a nivel de cambios cuando tengamos un failover real en la nube de Azure. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el cambio de publicaciones. ¿Ok? Y eso también lo vamos a ver en un slide más allá. Más adelante, perdón. ¿Ok? Entonces, el plan de recuperación para Azure viene a ser básicamente en concreto el inicio secuencial de las instancias definido previamente en una estrategia de conmutación. Así en concreto. No hay mayor. Por ejemplo, y ahí vamos a ahondar un poco más, un plan de recuperación también puede complementarse con scripts, ¿ok? O ejecutarse bacheros desarrollados obviamente en Azure que permitan integrarse directamente con el sistema operativo para automatizar, por ejemplo, el inicio de algunos servicios. ¿De acuerdo? Vamos a pensar en este escenario. Yo tengo una máquina Windows, ¿ok? Que tiene un IIS y por algún motivo este IIS cada vez que lo reinicio nunca levanta. Tengo que meterme después de 5 minutos a la máquina y recién justamente ver el levantar de manera manual ese servicio. Yo quisiera automatizarlo, ¿ok? Muy bien, pero ya estando directamente en la nube de Azure. Entonces tú puedes crear e integrarlo con bacheros o scripts y que como ya tienes el agente instalado, creado en la máquina virtual, que es el agente de las máquinas virtuales de Azure, puedes meterle un pequeño código para que después de 5 minutos este servicio se inicie de manera automática. Y de esa manera vas automatizando tus procesos ante un escenario de disaster recovery. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un punto que quiero complementar. ¿Ok? Y acá lo dice, ¿no?
puedes personalizar un plan agregándose una orden, instrucciones y tareas. Básicamente, scripts. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta este punto se tiene alguna consulta o duda para poder ayudarlos? Claro. Todo bien, perfecto. Bueno, eso lo hemos visto. Bueno, eso también lo hemos visto. ¿Qué es una simulación de recuperación ante desastres? Básicamente les comentaba, y solamente para tomar como referencia este slide, la simulación es un escenario de pruebas que nos va a permitir levantar nuestro entorno replicado en la nube de Azure y sin afectar nuestro entorno de producción. ¿Ok? Esto se debe generar en una red totalmente aislada, ¿de acuerdo? Para que no tengamos ningún tema de conflicto con el entorno local. César, pero si tú me has dicho que toda la replicación pasa por Internet, yo no tengo ningún contacto con mi data center local, ¿en qué momento podría tener un tema de conflicto? Ah, ok. En algunos casos, o mejor dicho, normalmente este escenario se debe utilizar cuando se llevan las cargas de trabajo al 100%, ¿no? Cuando realmente tenemos un disaster recovery, ¿no? ¿Ok? Y obviamente se perdió todo nuestro data center, o la energía, etcétera, ¿no? Llevo todas mis cargas de trabajo. Sin embargo, me dicen, no, yo quiero también tener el escenario de recuperación parcial. ¿Qué significa ello? Que, por ejemplo, tengo un servidor físico, ¿ok? Que tiene algunas capacidades, no lo puedo virtualizar, ¿ok? Y si tengo un problema en la capa de hardware, yo necesito levantar este servidor físico en la nube de Azure. Ok, le digo, ¿y este servidor con qué interactúa? Es una base de datos que es un SQL que interactúa con varias capas de aplicación. Ok, le digo, ok, entonces debemos tener una VPN site to site. Ok, perfecto, sí, es correcto. ¿Por qué? Porque cuando yo levante ahora mis aplicaciones que apuntan por nombre a la base de datos por resolución de DNS, van a poder llegar al servidor y un tema de comunicaciones sin problema. Perfecto. ¿Se puede? Sí, se puede, pero ya existe una VPN. Entonces, en ese escenario, para cumplir el failover parcial, ¿no? De una sola máquina o de algunas máquinas adicionales que podrían ser muy críticas para la organización. Entonces, bajo ese escenario, el failover test, por eso les decía o recalcaba que siempre se debe hacer en una red aislada predefinida en la configuración para si A o B levantamos cualquier máquina o las máquinas al 100%, nunca tengan contacto con el entorno local y por lo tanto no exista ningún tipo de conflicto. El nuevo equipo integrante de la organización y que esté preparado justamente para el failover, ¿no? Esperemos que obviamente a nadie le pase, pero debería tenerse todo documentado, tanto en la parte del procedimiento como en Azure, ¿ok? Para que no dependa de un proveedor. En realidad para nosotros es un gusto poder ayudarlos, pero si de repente quiere ser un poco más independiente, podría hacerlo de manera totalmente secuencial, no es nada complicado, y luego básicamente también complementarlo con el failover, perdón, con los cambios que deba tener a nivel de aplicación y publicaciones, e incluso tener justamente ya la visibilidad de cómo se conectarían sus usuarios, como les había comentado anteriormente, la conexión hacia el data center de Azure, ¿no? ¿Ok? Hacia la nube de Azure, sería una VPN site, point to site, ¿no? Que los usuarios deberíamos. Otro punto normalmente que se genera es para evidenciar, obviamente por temas de auditoría, el tema de los RTOs y RPOs, ¿no? Muchas veces le van a llegar auditorías, dependiendo de las organizaciones, si son bancas, por ejemplo, ellos obviamente necesitan tener documentado y validado y evidenciado el tema de los RTOs y RPOs, ¿no? Entonces,
El failover test se puede hacer tranquilamente con Microsoft Azure ante un escenario totalmente controlado y no aislado y no afectaría en nada al entorno local. ¿Ok? Otro punto que es importante considerar, que les había comentado, ¿no? Que nosotros con esta solución solo replicamos discos. Y que cuando generamos un failover, sea real o un failover test, recién se construyen las máquinas virtuales justamente basados en el plan de el plan de conmutación, el plan de recuperación, ¿de acuerdo? Y lo que va a pasar es que a partir de ese momento van a comenzarse a crearse las máquinas virtuales. ¿Ok? Estas instancias virtuales, me dirás, ok, sabemos que en Azure tenemos una gran infinidad de tipos de instancias, ¿ok? Orientadas a cada uno con servicios, ¿no? De producción, de test, de base de datos, de inteligencia artificial, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Cómo se levantan las máquinas y con qué tipo de instancias? Ok, muy buena pregunta, un muy buen apunte. Las máquinas virtuales, ante la capacidad definida en el entorno local, vamos a decir una máquina VMware con 4 vCPUs y 8 GB de memoria RAM, y en base a la toma de datos que toma cuando genera la réplica, ¿ok? Automáticamente Microsoft Azure te define una instancia. Que, por ejemplo, para los directorios activos puede definir las instancias tipo B. Lo genera automático, ¿ok? Oye, César, pero pucha, para mí en realidad eso no es válido, porque imagínate que yo voy a cargar una base de datos SQL que de repente tiene 32 gigas de memoria y tiene 8 vCores. ¿Ok? Es una máquina virtual porque está un hardware físico, pero yo veo que aquí en Azure la ha generado con un tipo, una instancia tipo B o tipo A. Yo sé que la levanto y obviamente va a saturarse, pues no, va a fallar o va a ponerse muy lento y finalmente mi escenario de recuperación no va a ser el óptimo. ¿Podemos predefinir estas máquinas virtuales con instancias que creemos que sean las correctas para el servicio? Sí. Es decir, inicialmente lo define Azure y luego nosotros podemos customizar la instancia en base al servicio. Por ejemplo, las tipos E para base de datos, tipos D para aplicaciones core, tipo para páginas web, tipo B para las máquinas de directorio activo, file server, y también podemos predefinir los discos virtuales. ¿Ok? ¿Qué quiere decir con ello? Que nosotros al momento de replicar los discos, recuerden, nosotros tomamos un disco virtual del entorno origen, en este caso VMware, tomamos una máquina virtual con un archivo BMDK, y al momento de llevarlos, les comentaba que se colocaba un storage account, ¿ok? Pero, ¿qué disco? Previamente nosotros podemos decir qué disco va a ser el que se va a replicar. Tipo HDD, SSD o los famosos premium. ¿Ok? Entonces, esa customización también nos permite hacer, ¿no? Al momento. Por ejemplo, para tema de base de datos, yo escogería Premium. Entonces, ¿qué significa? Que cuando la máquina virtual se levante, ya va a estar apta para hacer los famosos IOPs, ¿no? De una base de datos SQL transaccional. Pero para un servicio de directorio activo, que también tengo replicado, selecciono la máquina con la replicación con tipo de discos mecánicos, con la finalidad de optimizar costos. ¿De acuerdo? Eso también lo vamos a revisar en un detalle en el siguiente slide. Eso ya lo hemos revisado, conmutación por error y conmutación por recuperación. Conmutación por error básicamente es el proceso de llevar las cargas de trabajo a nuestro sitio de contingencia, de acuerdo, por un desastre, y en este caso sería Azure Site Recovery, perdón, en este caso es la solución
La plataforma sería Azure, ¿ok? Y ante un escenario de que ya tengamos nuevamente en línea nuestro data center local, podemos hacer nuestro famoso conmutación por recuperación, el famoso failback, ¿de acuerdo? Retornando nuestras cargas de trabajo de la nube de Azure hacia nuestro entorno on-premise, VMware o Hyper-V, ¿ok? Y con la finalidad de tener los últimos cambios, ¿de acuerdo? Ok, cuando yo retorné mis cargas de trabajo al entorno local, ya hice el failback, ¿de acuerdo? Me estás diciendo, podría pensar de que como ya retorné, mis máquinas en Azure dejaron de replicar, dejó de funcionar, siguen replicando, no. No replican de manera automática, pero podemos seleccionar un proceso que se llama la reprotección de máquinas virtuales. ¿Ok? ¿Con qué finalidad? Con que sigamos contando con la solución de Azure Recovery y nuevamente tome los cambios desde que se hizo el failback, sin necesidad de volver a sincronizar desde cero la máquina virtual. ¿Ok? Y eso se llama reprotección de máquinas virtuales. Esto se aplica a un escenario ideal. ¿Qué quiere decir? En que el cliente esté con su entorno local, VMware, tiene un desastre, de manera temporal, pasa a un entorno de failover, ¿ok? El failover dura una semana, entonces nuevamente ya tengo mi data center local nuevamente en línea, ¿ok? Porque fue un entorno físico, X, hardware, mi cluster, regreso, hago el failback, y luego le digo, ok, una vez que he hecho el failback, mis máquinas que estaban en Azure, que estaban con disco replicado, hago una reprotección. Y de esa manera, nuevamente, se quedó o se queda la configuración como estuvo originalmente. ¿De acuerdo? Esa es la opción de reprotección de máquinas virtuales. Solo esta opción se activa cuando se haya realizado un failback. De lo contrario, no vas a ver la opción activada. Ok. Bien. ¿Cuándo no usar Azure Site Recovery? Ok. En primer lugar, Azure Site Recovery no se puede tomar como una solución de backup. No es una solución de copia de seguridad. Pero se puede complementar con soluciones de copias de seguridad como Azure Backup. Sin embargo, no les voy a mentir que nos han pasado algunos escenarios. Por ejemplo, un cliente tiene replicando su file server, ¿de acuerdo? Este file server sabemos que replica cada 5 minutos, ¿de acuerdo? Y está siendo backupeado, está en el entorno on-premise, y está siendo backupeado por una solución de Veeam, ¿ok? Ese backup lo hizo, el último backup lo tiene hasta las 5 de la mañana. ¿Okay? El cliente, en este caso, su gerente, vamos a decir el gerente general, recibe una información importante en su correo y él tiene una carpeta en el file server, ¿ok? Y él lleva esa información a este file server y la trabaja porque sabe que ahí su información va a estar respaldada y que el acceso a esa carpeta solo lo tiene él. ¿Okay? Ese servidor a su vez está siendo replicado de manera coherente y consistente cada 5 minutos. Entonces, ese archivo lo comienza a trabajar hasta la medianoche. Y de repente, por X factores, vamos a decir, el mismo gerente lo elimina. ¿Okay? Pero ya lo trabajó. Y le pide al área de TI, señores, necesito recuperar esta información, sea como sea. No puedo empezar de cero. Lo debo entregar a las 9 de la noche, a la matriz.
te van a preguntar, ¿cuándo fue el último acceso? No, yo lo creé recién el día de hoy y el administrador dice, ok, no tengo el backup porque el último backup fue a las 5 de la mañana, o sea, no estaba esa data. Y voltean al servidor Azure, al servicio de Azure Recovery. Como replica cada 5 minutos y es constante cada hora, nos han pedido, levante la D, levanta el file server, veamos la data y está el archivo. Hasta de repente 7 de la noche, ¿no? Y justamente lo sacas, lo envías por internet, un archivo, un OneDrive, se lo compartes al usuario y finalmente logra el objetivo, ¿no? De recuperar la información. Azure Site Recovery se puede técnicamente sí, pero esta solución como tal está diseñada para desastres completos en realidad, ni siquiera parciales, pero sin embargo la adecuamos para solicitudes de los clientes, ¿no? Entonces lo primero que deberíamos pensar es que Azure Site Recovery no es en realidad una herramienta de backup, es una solución de continuidad de negocios para ante una caída global de tu data center, caída total de tu data center, ¿de acuerdo? Y justamente por eso es que también su limitante es de 15 días. Sin embargo, a nivel de una solución de backup, tienes poder tener la capacidad de retener hasta 9.999 días. ¿Ok? Como hacen normalmente complementas, ¿no? El Azure Backup con Azure Azure Site Recovery. ¿Ok? Justo lo que les comentaba, ¿no? Azure Site Recovery puede replicar cada carga de trabajo completas del equipo. En algunos casos puede interesar replicar solo aplicaciones u otro tipo de datos. Algunas organizaciones usan grupos de disponibilidad always on de SQL Server para replicar copias de base de datos importantes en sitios y máquinas virtuales tipo IaaS. ¿Ok? ¿Qué quiero decir? Que si solamente estás interesado a nivel de capa de aplicación en replicarlo en un sitio de contingencia y no tienes un site alterno local, tú puedes no necesariamente utilizar el Azure Site Recovery para pensar que tengo un clúster activo, no. En ese caso debes pensar directamente en implementar una VPN site to site, un nodo en tu site principal, un nodo en la nube de Azure como tipo IaaS y puedes armar un clúster, en este caso de SQL, el SQL Availability Group, ¿no? Always on, ¿no? O en todo caso, por ejemplo, de repente por ahí no me ha tocado un Exchange, ¿no? Un Exchange en Database Availability Group, ¿no? Que también utiliza replicación a nivel de red. Pero justamente son ya soluciones alternas que te permiten replicar a nivel de aplicación. Para el caso de Azure Site Recovery, solo debemos pensar en que replica internamente solo los discos. Sí, dime. Pero globalmente es toda la máquina virtual. ¿De acuerdo? ¿De qué cliente es? O replicar de manera parcial aplicaciones, nada más. Recuerden, esta solución replica discos. Componentes de Azure Site Recovery. ¿Okay? Después de haber pasado y revisado, vamos a ver qué componentes normalmente se implementan en una solución de Azure Site Recovery. Primero, tenemos que tener el escenario de máquinas virtuales, ¿no? De nuestro lado del cliente, ¿no? Él tiene, en este caso, máquinas físicas y tiene máquinas, servidores, host nodes, sean con almacenamiento local, con storage, con cluster, y donde tiene máquinas virtuales. ¿De acuerdo? Luego tenemos para el lado derecho la nube de Microsoft Azure. Ya, dile que estamos en revisión. Para lograr la replicación de un entorno local hacia la nube de Microsoft Azure, se implementa un servidor en el entorno on-premise. Ya, ok. ¿Okay? Normalmente le llamamos el Configuration Server. ¿Ok? Pero el Configuration Server es un rol de 4. ¿Ok? En primer lugar, el Configuration Server, Process Server y Master Target, se llama, los roles, pueden ser implementados en
diversos servidores o máquinas virtuales. Pero esos son para escenarios normalmente gigantescos, más de 1000 máquinas virtuales probablemente. Para nuestros escenarios, todos estos roles se instalan en una sola máquina virtual. ¿De acuerdo? Entonces, en concreto, para una arquitectura de Azure Site Recovery, en primer lugar debemos identificar qué vas a replicar y qué plataforma de virtualización tienes. Tengo servidor físico y tengo máquinas virtuales sobre VMware. Check, check. Ok. Bueno, luego básicamente implementamos un configuration server con todos los 3 roles que tenemos, ¿de acuerdo? Le aprovisionamos el tenant y finalmente hacemos la transferencia de datos justamente por internet por un canal seguro, ¿ok? Y acá me dirán, pero tenemos un servicio adicional que es el Mobility. Ese Mobility viene a ser el agente que se instala tanto en el servidor físico como en las máquinas virtuales para llevar toda esa información a este configuration server. Y ese configuration server es el encargado y responsable de llevar toda la data hacia Azure. ¿De acuerdo? ¿Ese es el orquestador que dijiste? Es correcto. Ah, bien. No tanto el orquestador, porque recuerda que el orquestador es un concepto más para hacer procesos un poco más automatizados. Yo te diría, yo calzaría mejor como el servidor de replicación. El orquestador normalmente está en la nube cuando queremos hacer este escenario. Vamos rapidito nada más. El orquestador es otro componente que viene a ser como concepto la nube. ¿Ok? Ya. Pero en este caso no. En este caso vamos a aterrizar un poquito más en el escenario convencional. Viene a ser el servidor de replicación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nuevamente aquí se despliegan agentes. Estos agentes apuntan bajo una configuración a ese configuration server, servidor de replicación, yo lo llamo así. Configuration server es un nombre técnico. Y él es encargado de llevar todos los datos de todas las máquinas virtuales, cambios de discos, replicarlo hacia Azure. Este servidor es el responsable de implementarlo. Acá lo vamos a ver mejor. Muy bien, ¿cómo lo hace? Nuevamente, tenemos nuestras máquinas origen que van a ser protegidas, ¿ok? En el entorno on-premise, ¿no? Aquí tenemos nuestro, acá le dicen Management Server, que tiene los 3 roles, ¿no? El Process Server, Configuration Server y el Master Target. ¿Ok? En estos servidores se han instalado los agentes de replicación. Y ellos, mediante el puerto 9443 y 443, llevan la data, como pueden ver, hacia este servidor central. ¿Ok? Todo, en este caso, está en el lado on-premise. ¿De acuerdo? Una vez que este servidor recibe la data de manera continua, automáticamente él lo que hace es llevarla hacia internet o por internet, puerto 443, solo tráfico de salida, hacia un storage account, ¿no? ¿Ok? Obviamente en la nube de Azure. Y para mejorar la seguridad, este servidor debe tener la salida por el 443, pero solamente a ciertas URLs. ¿Okay? Entonces, de esa manera viene a ser el flujo. Implementamos un configuration server, les instalamos los agentes a los servidores físicos o integramos con el vCenter en VMware. Ellos van a enviar los cambios de manera continua de sus discos hacia este Management Server, Configuration Server. Él toma todos los cambios y la data y lo envía por internet hacia el 443, hacia un storage account, donde finalmente es almacenado por Microsoft Azure, todo encriptado. Y si queremos ser un poco o mejorar la seguridad, las URLs, como se dan cuenta, solamente es inbound. Tenemos URLs especificadas en la documentación de Microsoft,
que deben habilitarse para llegar. No es necesario que ellos tengan salida. Nunca, en este caso, para Azure Site Recovery, los servidores que van a ser replicados tienen contacto directo con la nube de Azure. No. Los agentes que se instalan siempre van a apuntar al servidor central. Si por A o B motivo este servidor se reinició, se apagó, parches, X, se ve afectado o simplemente se colgó, estos servidores van a dejar de replicarle información, no lo van a encontrar activo y por lo tanto va a dejar de replicar datos. En ese caso, en nuestra consola van a aparecer que los servidores van a estar ya no en verde, en el health, sino van a estar en gris. ¿Por qué? Porque van a dejar de replicar información. César, pero ¿qué me estás diciendo? Que si tú me hablaste hace un rato de la política de retención y especificabas que cada 5 minutos replica, en ese escenario van a dejar de replicar y las cadenas de conmutación se van a seguir compactando, no. Claro. Por lo tanto, lo único que va a pasar es que se van a mantener todas las cadenas ya realizadas, ¿de acuerdo? Pero no se van a crear nuevos puntos de restauración. Porque a veces puede pasar que pasa un día y no tenemos, no notamos que han dejado de replicar. Porque parece prendido, tiene pin y todo lo demás, pero el servicio está colgado. Entonces, automáticamente dejó de replicar. Quiero hacer un failover de pruebas y me doy cuenta de que todos mis servidores están en gris. Pero puedo hacer un failover un día antes, con los últimos puntos que se generaron. Sí se puede, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, es así como funciona básicamente la arquitectura de Azure Site Recovery. Okay. Hasta este punto quisiera saber si tienen alguna consulta o duda para poder ayudarlos. Todo bien, ¿no? Excelente. Perfecto. Este Configuration Server, vamos a hablar del escenario convencional, porque como les comenté, para segmentar los roles y todo eso, se necesitaría una gran cantidad de servidores. Yo te diría más de 1000 servidores, ¿de acuerdo? En este escenario no lo creo conveniente todavía. No más de 100 servidores es suficiente. Igual les voy a dejar los enlaces para temas de capacity planning a nivel de appliance de recuperación, perdón, a nivel de appliance de replicación, con los configuration server, ¿de acuerdo? Primero, entendamos que el configuration server tienes dos maneras de desplegarlo en un entorno VMware o Hyper-V. Normalmente para VMware, que es el más comercial, ¿de acuerdo? Sí, con VMware, es correcto. Para el entorno de VMware, primero los requerimientos que debemos tener en capacidad de su hipervisor, porque es una máquina virtual, finalmente. ¿Se puede instalar sobre un servidor físico? Sí se puede, pero no creemos que sea conveniente para un servicio de replicación, pero sería cuestión de evaluarlo. ¿Qué necesitamos a nivel de capacidad? Que el servidor tenga 8 vCPUs, 32 GB de memoria RAM, y 2 discos, uno de 80 GB y uno de 620. Uno para el sistema operativo y el otro para el data disk, ¿no? Que justamente viene a ser donde se va a almacenar toda la data que recibe y a su vez envía. ¿Ok? Esa es la capacidad que se requiere. Es importante mencionar que esto se puede implementar directamente bajo instaladores, es decir, el cliente me entrega su sistema operativo y yo lo puedo implementar o instalar y configurar de manera manual. La otra opción es justamente descargar un OVA que te ofrece o te facilita directamente Azure Site Recovery al momento de desplegar la solución. Y este OVA pesa como 15 gigabytes aproximadamente. Tú lo descargas en el datacenter del cliente y despliegas esta máquina virtual. Esta máquina virtual ya viene configurada con todo, ¿no? Con todas las buenas prácticas prácticamente, para la redundancia. En ese sentido, las llaves de registro modificadas, prácticamente solamente necesitarías colocarle una dirección IP, un nombre, subirla al dominio si gustas, si es necesario, y habilitar los accesos a internet con ese IP que sea asignado. ¿De acuerdo?
A nivel de software, es compatible por el momento con Windows Server 2019, ¿de acuerdo? No debe tener los roles de Hyper-V, Internet IIS instalados y Active Directory, ¿ya? No debe tener algunas políticas de grupo. Si le unimos al dominio, debemos prevenir que tenga alguna de esas políticas que probablemente provocarían no el funcionamiento no adecuado de la solución. ¿Ok? Bueno, básicamente el IIS, como le he comentado, hay un tema de FIPS, ¿ok? Básicamente de procesamiento. ¿Ok? Sigamos. Todo esto está documentado, ahora se lo voy a pasar. Otro punto que está orientado al tema de VMware es, eso en realidad lo encuentras mucho o te pasa mucho en la práctica, es la configuración de las máquinas virtuales antes de iniciar la replicación. ¿De acuerdo? El primer punto es que las máquinas virtuales no deben tener el UEFI boot habilitado. Tiene que estar deshabilitado. ¿Okay? Ustedes saben mejor que yo, incluso a nivel de VMware, que es una opción de arranque seguro. ¿Ok? Para VMware, perdón, para Azure Site Recovery, esta opción debe estar deshabilitada. ¿De acuerdo? Aquí les dejo el enlace, cómo configurarla incluso. ¿Ok? Pero esto se tiene que hacer antes. Ahora, César, ¿qué pasa si yo no obvié esta parte? No va a poder instalar el agente. Cuando intentemos instalar el agente, te va a salir un error y te va a decir que los requerimientos no son cumplidos. Van a ver el log y automáticamente se va a identificar que está habilitado el UEFI, y lo que se tiene que hacer en la máquina virtual a nivel de VMware, no del sistema operativo, a nivel de VMware, es habilitar un check. Hay un cliente que tenemos eso. Y el otro punto importante, pero no es mandatorio, ¿okay? Es que una opción en VMware a nivel de opciones avanzadas y a nivel de disco debe estar configurada. Disk Enable es un atributo y debe estar en True. En las versiones de 7 para arriba, esta opción ya está. En las versiones 6, si no me equivoco, tenías que crearlas. ¿Ok? Esta opción, sin embargo, cuando configuras el agente, no es mandatorio, pero sí lo recomiendo que lo hagas. ¿Por qué? Justamente está asociado a un tema del failback. ¿Ok? Si esta opción simplemente no existe o no está habilitada, yo les comenté, ¿no?, de que existe un proceso de failback, retornar las cargas de trabajo de tu entorno de Azure hacia el entorno local. ¿De acuerdo? Pero cuando haces eso, la intención justamente es tener los últimos cambios que se hicieron en la nube. ¿Ok? Y sabemos muy bien que en Azure tenemos un entorno de probablemente Hyper-V a nivel de discos, ¿no? O de repente VMware, eso no se tiene muy claro en entornos de la nube, ¿de acuerdo? Pero en concreto, lo que quiere decir con esto es que si tú tienes deshabilitada esta opción, va a provocar que te genere un disco nuevo en VMware completo. Y la va a tachar de manera automática a tu máquina virtual. Pero va a provocar que tengas duplicidad de discos. Por lo tanto, va a generar 2 discos en una máquina virtual. Entonces, se va a hacer el failback, vas a tener los últimos cambios, pero luego vas a tener que hacer una depuración manual del disco que en su momento ya estaba desfasado. ¿Okay? Sin embargo, si tenemos esta opción correctamente configurada, lo que va a hacer es detectar el disco, le va a crear un archivo, vamos a decir, temporal, y luego lo va a compactar. ¿Ok? Como lo hace VMware cuando hace un snapshot, ¿no? Algo muy parecido. Sí. Sí, perdón, disculpe. Está bien, justo estaba pensando en eso en mi idea de snapshot. Así es correcto. Y lo que va a hacer es consolidar el disco que ha generado como un delta, y luego va a pasar a la consolidación a nivel de VMware
y finalmente la máquina virtual va a estar con ese disco consolidado y con los últimos de cambio a nivel de data. ¿Ok? Entonces son dos puntos que de todas maneras debemos considerar antes de generar un entorno de recovery, de Azure Recovery con VMware. ¿De acuerdo? Esto no pasa con Hyper-V. Por eso es que justamente se identifica con VMware, que es el más común, que es la plataforma que van a encontrar en el mercado. ¿Ok? Consideraciones importantes que deberíamos tener directamente en la solución de Azure Recovery. Lo que está solicitando era solamente con los ¿Ok? Un ratito, por favor. Ese es el avance. Después de una semana, ya iba a ser eso. Entonces, ¿cómo hago? Sí, que dale, no, ya quedaron. Cosas importantes. Esto lo tomo más Le referente comento que va a venir a la presentación ante un cliente, pero obviamente ustedes cuando tengan la oportunidad de presentar estas soluciones a clientes, estas consideraciones se deben tener sí o sí, claras. Primero, el consumo de recursos a nivel de cómputo se contabilizaría a partir de la recuperación ante un desastre o prueba controlada. El consumo de la replicación solo consume almacenamiento. ¿A qué voy? Julio. Nosotros siempre hemos comentado que nuestro failover con Azure Recovery, nuestra solución de Azure Recovery es un... Caramba, siempre lo conecto. discos administrados. Ese es lo que primero vas a costear. ¿Okay? Pero después el cliente dice, yo hice mi failover. Una semana, ya vamos a decir una semana, y ve que mi facturación se cargó en costos. Claro, porque justamente a partir de esos discos, y como hiciste un failover test, se construyeron máquinas virtuales. Y por lo tanto, se contabilizaron un nivel de cómputo. A partir de ese momento, y tú sabes que Azure cobra por hora. No, pero eso no me dijeron, etcétera. No, yo pensé que esto ya cubría todo el failover. No. Entonces, siempre es bueno recalcar que primero la replicación es una cosa, y luego cuando hagamos las pruebas funcionales, es otra cosa. No nos ha pasado a nosotros como Convexo, no hemos tenido ese percance, pero un partner, amigo, socio, nos dijo que un cliente hizo su failover de test, lo hizo, funcionó bien, y no hizo el clean up o la limpieza de ese test. Lo tuvo 15 días. Cuando se dio cuenta en la facturación, bueno, se dio una gran sorpresa, ¿no? Y se dio cuenta de que no había hecho el clean up, que destruye las máquinas virtuales de prueba. Y obviamente provocó. Por eso es que hay que tener mucha consideración ante ese punto. ¿Ok? Otro punto que debemos tener, ya estos son un failover de prueba o test. Las aplicaciones que se encuentran publicadas hacia Internet deberán ser actualizadas en los registros de DNS públicos con las direcciones IPs públicas que asigne Microsoft. O en todo caso que definamos previamente, pero de Microsoft. Por ejemplo, si yo tengo un servicio web en mi data center que está publicado, obviamente mi proveedor me da un pool de IPs y está asociado a un registro DNS, www.convexo.com.p. Los usuarios, obviamente, acceden a mi URL nada más y acceden a mi intranet o mi extranet. Ok. Tengo el desastre, el escenario de failover. Ya llevé mis cargas de trabajo a la nube. Esas IPs públicas, como también perdí probablemente el tema de comunicaciones, esas IPs públicas ya no me van a servir. La página web, el servicio web está arriba. Pero ¿qué pasa si yo digito www.convexo.com.p? Va a seguir buscando la IP pública de mi proveedor. El proveedor obviamente va a encontrar, no hay una publicación por el firewall porque el servicio de web local está caído. ¿Qué tengo que hacer? Ok, a este servidor que he levantado de la nube de Azure le asigno una IP pública que he definido previamente y voy a mi proveedor de registros DNS y lo actualizo. ¿Ok?
Y finalmente mis usuarios cuando accedan nuevamente a www.convexo.com.p van a asociarlo a una IP pública de Microsoft y obviamente va a estar nateado directamente a mi entorno local, a mi entorno en Azure, perdón. Este punto son, por ejemplo, cambios que uno se identifica cuando tenemos un escenario de failover de test, ¿no? El failover test te ayuda a identificar todos los cambios, identificar y documentar todos los cambios que se deben realizar ante un failover de test real, perdón, ante un failover real, ¿no? ¿Ok? Otro punto importante, en el caso que los usuarios finales deseen consumir recursos no publicados hacia Internet, cuando el site de recuperación se encuentre activo, o sea, en Azure, la conexión deberá ser point to site. Recordemos, mi data center cayó, mis servicios están arriba, y si necesito consumir recursos internos que no estén publicados en una página web o un servicio web, el único medio para acceder es point to site. De repente por ahí alguien me dirá, y también se ha hecho, ojo, creo que con Santander Consumer, mira, yo prefiero evitar conectar o generar un VPN distinto al que tienen corporativo. ¿Qué alternativas tengo para acceder a mis recursos? Ah, excelente. Te puedo implementar un servidor jump, un servidor de salto, un servidor RDS, que soporte la cantidad de usuarios críticos que deberían utilizar ante un escenario. Todos saltan a ese servidor, se conectan de manera concurrente o simultánea y pueden consumir los recursos de Azure. Y simplemente yo les facilito una IP pública o en todo caso un nombre asociado a esa IP pública por RDP. Uy, César, pero RDP es inseguro, en el banco de repente no me... Ah, ok, podríamos implementar previamente Remote App, ya con certificados digitales 443. O sea, hay varias alternativas, ¿no? Pero ya eso va un poco en los estándares que se presenten al cliente o bajo los procedimientos que vaya probando el cliente. Nosotros le damos las alternativas y ellos aprueban. ¿Ok? Otro punto, la solución permite realizar pruebas controladas de failover con el fin de validar periódicamente la funcionalidad de los servidores replicados. Hemos comentado, ¿no? El failover test. ¿De acuerdo? Bueno, guías de información. En este caso, tenemos las guías de información que nos han servido para complementar, ¿no? Guía de failback, instalación de agente, matriz de compatibilidad. Es importante tener en consideración que ante un escenario de levantamiento de información para una oportunidad de Azure Site Recovery, debemos tener un inventario de los sistemas operativos principalmente, sus servicios asociados a cada máquina, su plataforma de virtualización, cuál es VMware o Hyper-V, o servidores físicos, y un dato muy importante, los discos. ¿Cuántos discos tiene cada máquina virtual y sus capacidades? Muchas veces los clientes se confunden, me dicen, tengo 700 gigabytes. Ahora lo vamos a ver en un ejercicio de calculadora para que podamos tener cómo se dimensiona en la calculadora de Azure. ¿De acuerdo? Me dicen 700 gigabytes. Ah, ok. Y yo le cotizo, bueno, en este caso, un disco de 1 tera, porque sabemos que en Azure se cotiza por 1 tera. Y de repente me doy cuenta que son un disco de 600 y un disco de 100. Pero para él me dijo 700. ¿Pero qué va a pasar? Que yo voy a tener que cotizar. Yo le coticé 1 tera, un disco de 1 tera, porque obviamente era el umbral que maneja. ¿Qué va a pasar? Que me dijo ahora 600. Entonces tengo que cotizarle igual 1 tera, pero para ese disco de 100 tengo que cotizarle un disco más de 127, 128. Por lo tanto son 2 discos, obviamente, un disco de 1 tera y un disco de 128. Porque así se maneja en Azure Site Recovery. El número que le había costeado inicialmente es distinto a lo que se va a facturar, pero por la mala información que nos brindó en su momento el cliente. ¿De acuerdo? Ahora voy a presentarles un poco la calculadora. No sé si están de acuerdo o prefieren que vayamos directamente a la consola. Ustedes me dicen y con gusto lo podemos hacer.
¿Cuál más les interesa? O ambos. De repente nos queda un poco corta la sala el día de hoy y agendamos una hora más en una siguiente sesión para ver ambos. ¿Les parece bien? Pero vamos, si están de acuerdo, a la calculadora para que podamos aprender a dimensionar de manera adecuada los recursos. No, sesión de práctica, pero que sea. ¿Sí están de acuerdo? Una prueba, no me Sí, de acuerdo. De ahí, después de eso, ya no sé, de repente creo que no va a alcanzar el tiempo. Como dices, de repente podemos agendar nuevamente para ya hacer el ejercicio en sí, ¿no? Ya, perfecto, claro que sí. Miren, lo primero que tenemos que, déjenme ver por aquí, un ratito, por favor. Déjenme ver aquí nada más. Quiero ver. Inspirado. Muy bien. Primero, cuando hacemos un levantamiento de información, presentamos un inventario. ¿Ok? Un formato de esta manera. Lo primero nos tiene que decir, señores, yo quiero replicar máquinas virtuales. Ok. Yo quiero saber. Primero, dime qué quieres replicar. Ok. Y acá nos dan todo el inventario. Primero, es un servidor, el nombre, el rol, la máquina virtual, la plataforma, VMware o Hyper-V, la cantidad de CPUs, memoria, cantidad de discos y total asignado de disco duro. No usado, asignado. ¿Ok? El sistema operativo para ver si es compatible, porque recuerden que tenemos una matriz de compatibilidad. Vamos a verlo por aquí. Lo tenía en este momento. Acá está. Tenemos una matriz de compatibilidad donde justamente hablamos de Red Hat, perdón, Rocky o kernels, ¿no? Hay que ver, hay que tener en cuenta todo eso en sistemas operativos SUSE, Windows, Debian, más arriba de estar Windows. O sea, es importante este levantamiento de información y que sobre todo lo indique el cliente, ¿no? Las versiones, sistema operativo y versión. No solamente Windows Server, ¿no? De repente nos dice un 2003, ya no es compatible. Y sobre todo, ¿qué base de datos? Si tiene base de datos. ¿Y por qué? A ver. Muy bien, primero aquí. Y bueno, algunas cosas más, ¿no? Entonces, este inventario también se los voy a facilitar para que ustedes lo puedan tener como base. Pero ¿por qué es importante este inventario? ¿Ok? Primero, ¿por qué? Porque esto nos va a ayudar a definir en la calculadora de Azure lo siguiente, ¿no? Vamos a abrir una calculadora de Azure y aquí apuntemos básicamente qué es lo que deberíamos costear al momento de dimensionar una solución de Azure Site Recovery, ¿de acuerdo? Que es algo muy importante. Yo ya tengo el inventario con toda la información, ¿de acuerdo? Y vamos a manejar un inventario. Muy bien. Vamos a ponerle aquí el nombre, vamos a buscar el producto Azure Site Recovery y lo añado a mi calculadora. En primer lugar, vamos a poner aquí el proyecto Intel Azure Site Recovery, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces lo primero que nos van a decir, yo quiero recuperar a Azure o yo quiero recuperar a un site del cliente, lo que les comenté. En la gráfica era llevar de un entorno a data center local del cliente, pasaba por Azure y retornaba a un data center local del cliente. ¿De acuerdo? Entonces, que puede ser un escenario, es decir, toma nuestra solución de Azure Recovery como un bypass para llevar los datos, la data de las máquinas virtuales de un data center A hacia un data center B, porque no tienen comunicación directa, pero lo puede utilizar como un sitio de contingencia. Esto se cotiza por instancias. César, son 10 máquinas, 10 instancias, y obviamente cada instancia tiene un costo. ¿De acuerdo? Para este caso, no es nuestro caso, normalmente lo que nosotros queremos replicar son de un entorno local a la nube. Por lo tanto, mi recuperación, ¿hacia dónde va a ir? Hacia Azure. Entonces, yo tengo que pensar, ok, ¿cuántas instancias veo en mi inventario? No los discos, instancias nada más. 10 instancias, ok. Esta es una tarifa
fija y plana, por la cantidad de instancias, $250. ¿Ok? Solamente como un plus, les voy dando ese dato de que cuando utilizas Azure Site Recovery, los primeros 30 días no te cobran por esto. ¿Ok? Los primeros 30 días. ¿Ahí Por es eso independiente incluso, de cuántos discos tenga cada máquina? no, aquí solamente estamos cotizando el servicio de Azure Site Recovery, nada más. Perdón, esto sería Azure Site Recovery. Nada más, por la cantidad de instancias. Ese es el primer punto que debemos cotizar. ¿Ya? Luego, vamos acá, sí, ya vamos a Enter Perú, Azure Site Recovery. Muy bien. Luego, ok, si te das cuenta, no hay más dentro de la solución o dentro de la calculadora. Y uno puede decir, lo coticé correctamente. ¿Ok? Porque acá dice, 150, recontra cómodo. Pero, ¿qué les había comentado? No, falta más. Un disco. Que debemos cotizar el almacenamiento. Claro, el almacenamiento. Mosca. Son discos administrados y Claro, por eso es que ahora vamos a agregarlo. Este saca el ojo de la cara. Vamos a la calculadora y No, como primero, otra vez. sumando a la primera, yo voy a tomar como ejemplo este dato. Tengo este servidor, ¿ok? Es mi controlador de dominio. Lo pongo acá como nombre. No voy a generar una máquina virtual, ¿eh? Solamente es storage account. Pero en este caso, en el tipo, yo quiero manage disk. No, sí, acá. Este cuando presionas, a mí se me Voy a cuelga. poner disk 1. Muevo y se queda. Sí. Ok, y acá viene A mí el se me tema de la cuelga. estrategia. Yo tengo un disco de 50, un disco de 100, un disco de 50 y un disco de 12. Se emociona. Si yo sumo, obviamente esto, me sale 150, 160, ¿no? Aproximadamente. 162, para ser exactos. Entonces yo podría tranquilamente, digo, ok, es para un estándar, es un controlador de dominio, y voy a 160, le pongo 256, un disco de 256, y me sale esto, 1940, ¿ok? Porque lo sumé los tres para hacer más práctica mi calculadora, no necesariamente. Yo lo recomendaría que lo hagan de esta manera, ¿ok? Mira, $19, 1940, ¿ok? Como base, ¿ah? Vamos a tomar 1940. Vamos a ver si aplica. No, ok, ahora voy a ver, porque justamente cubre, ¿no? 256, la calculadora. No debe ser así. Yo veo acá un disco de 100, ok. Entonces yo acá debo pensar en su símil, ¿no? Un disco de 128. Ok, luego voy y duplico la calculadora y voy al siguiente disco. Un disco de 50. Yo sé que es un disco de 64. Sí. Ok, un disco. El Bélgica. Ya voy al disco 3. 12, 32 debe ser por acá. Listo. Si sumo 14, 17, pues acá en este caso sí ha cubierto, ¿no? En este caso, 1940, yo creería que sí. 1940, ¿ya? 14, 16, 1940, sí. Por ahí. Ya, hasta menos diría yo. ¿De acuerdo? Incluso menos. Pero esta es la manera adecuada de dimensionar. Porque recuerden que cuando replicamos en Azure, yo replico disco por disco. Y replico el disco total, no la data usada. Por eso que aquí se indica total espacio asignado. Esta es la manera adecuada de cómo dimensionar la solución de Azure Site Recovery. ¿Ok? Si yo tengo 10 máquinas más, yo voy simplemente agregando, ok, servidor, de repente el otro servidor es un file server. Entonces agarro, digo, lo duplico, es un file server. Pongo solamente disco 1 y acá le digo file server. Y mira, y ese file server solamente tiene un disco, voy a decirlo, de 4 terabytes. De 4 terabytes, vamos a hacerlo. ¿Ok? Y ya me sumó. Yo en este momento, por experiencia que conozco los servicios, le digo SSD. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿por qué no sirve el inventario? Y acá viene otra cosa. Oye, César, pero a ti, ¿para qué te interesa tener la versión de base de datos, o si es base de datos simplemente? A mí me da una visibilidad. ¿Por qué? Porque para bases de datos es importante
que el disco sea superior, premium como mínimo. Y obviamente, a pesar que es la misma capacidad, ya que yo te diría base de datos, sigue siendo SQL, ¿ah? Tiene obviamente un costo distinto, si se dan cuenta, ¿no? Perdón. Ya puse acá, no. Voy a ponerle 4. El premio más caro. A pesar que son del mismo tamaño, obviamente el costo es mucho más elevado. Claro. Pero ¿por qué me dices, oye, por qué replicamos SSD a una base de datos transaccional SQL y no con Premium SSD y no con estándar SSD? Porque los discos en Azure Site Recovery Disk, si no me equivoco, nos permiten dimensionar la capacidad que deberíamos tener al momento de replicar. ¿Ok? No es lo mismo replicar un servidor. No es lo mismo replicar un servidor que replicar. Perdón. No es lo mismo replicar un servidor poco transaccional como un AD que va a generar menos IOPs que generar un servidor con mayor transaccionalidad que maneja mucho más IOPS. Por ello, justamente se debe definir de manera adecuada el tipo de disco que vamos a utilizar en base a la función. Normalmente lo generamos como tipo IOPS, con mayor capacidad en el tema de SQL, ¿de acuerdo? Y entonces, esta calculadora, este inventario nos da una visibilidad en qué momento escojo un disco HDD, por ejemplo, para un AD, un disco SSD, por estándar, para un servicio web intermedio, y un disco premium para una base de datos, por ejemplo, SQL. Y obviamente ahí se va armando la calculadora en base a la función de la cantidad de máquinas virtuales, de la cantidad de discos y los tipos de discos. ¿Ok? Y como se dan cuenta, en este caso, ya tendría mi calculadora. Y aquí agregaríamos un punto adicional, el Storage Account Caché. Eso se utiliza directamente en Azure. Normalmente para 100 máquinas o menos se coloca un Storage Account Caché, Storage Account, es donde justamente en la nube genera de manera temporal estos cambios y obviamente ocupa un almacenamiento. ¿De acuerdo? Y yo diría, Blob Storage, sí, estándar, genera a propósito, nada más de 100 gigabytes. ¿Ok? Y finalmente, vamos a tener ya compacta toda la calculadora. ¿Ok? Ahora, nuevamente, aquí estamos plasmando, yo les había comentado que por default el servicio de Azure Site Recovery replica 24 horas. ¿Ok? Pero sin embargo, podemos tener hasta 14 días. ¿Cómo haríamos el dimensionamiento? Hay un factor de multiplicación que nos permite tener ese escenario, ¿de acuerdo? Es un poco más complejo, pero sí se puede manejar. Quiero mostrar primero el tema de los discos. Ahí están, discos. Este es el que quería mostrarle. Vamos a ver aquí. Caché, es el caché que les mencionaba. Windows, sistema operativo. No lo encuentro. Vamos a ver por acá. Debian. Disco. RAM. Acá está. Este es Replicate Matching Disk. Ya. Los cambios, resizing. Aquí está. Nuestros account. No encuentro en este momento.
Ahí está. Eso es lo que les decía, ¿no? ¿En qué se basa este tema de elegir un disco u otro disco? Cuando hablamos de cambios de manera local, que el servidor tenga muchos cambios, el disco ya debe ser un disco promedio justamente por los cambios que se van a generar por segundo incluso. ¿De acuerdo? Por ahí teníamos el dato. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros no nos cubrimos y a una base de datos inicialmente le asignamos un tipo HDD para que replique y se levante, esto en primer lugar no va a funcionar bien, le vas a presentar un costo a vuestro cliente y después cuando digan, ok, el error que te va a salir en Azure, te va a decir, levántale o hazle un upgrade al disco premium. Le vas a hacer, pero el costo se va a elevar y tu cliente automáticamente o el cliente se va a dar con una sorpresa y probablemente se va a ver fastidiado por este cambio abrupto y que no se dimensionó originalmente. ¿De acuerdo? Por eso siempre creo que es importante conocer bastante el tema de los conceptos iniciales, generales, específicos, cómo funciona, cómo replica, qué es lo que hace la calculadora y la tabla de dimensionamiento. Ahora, otro punto, que de repente miran, César, ¿y cómo yo dimensiono esto a nivel de ancho de banda? ¿Ok? Excelente. Cuando ya tenemos escenarios un poco más complejos que el que tenemos como este cliente, ¿no? Que básicamente es pequeñito, no sé si por aquí estaba. Que básicamente replica 2, 4, 6 máquinas virtuales, donde el ancho de banda va muy bien, etc. Y ya se tiene, vamos, oye César, necesito replicar 100 máquinas virtuales. Con la información que te doy, ¿tú me vas a poder ayudar? No, yo no me arriesgaría tanto. ¿Ok? Porque con las calculadoras, tú puedes evidenciar un capacity planning, perdón, con herramientas de deployment que te da Microsoft, instalas una herramienta en un servidor temporal en su infraestructura, lo dejas escaneando, ¿ok? Por una semana, 30 días, porque el comportamiento puede ser distinto a cierre de mes, etcétera, y eso automáticamente te genera un reporte de capacity planning. Te lista todas las máquinas virtuales, te dice qué discos deberías dimensionar para replicar y te indica el ancho de banda. Déjame buscar un ejemplo de ello, por favor, para que podamos mostrarles cómo se maneja este tema. Creo que lo hicimos con César. Bueno, vamos. No. Con esto cerramos. Va a Vamos a sacar ver. un modelo, un ejemplo. Con el cliente. Pero hay que decirle que los ejemplos Nuevamente. que no la haga con la suscripción. Ya, miren, por ejemplo, ¿no? Este es un deployment, mejor dicho, con la herramienta de Capacity Planning, que se hizo en un cliente, el cliente era Aviva, si no me equivoco. Aviva. Justamente manejamos esta herramienta y nos botó este reporte, ¿no? Qué chévere. Todos los procesadores que deberíamos tener, el RPO 15 minutos, 30 máquinas. la cantidad de máquinas virtuales compatibles e incompatibles. ¿Se dan cuenta? El storage account, los discos que debería tener, premium y estándar. Y otro punto muy importante, el tema del throughput. Acá está. Premisa, ahí te dice las recomendaciones. El costo promedio de cuánto te va a costar, perdón, la redundancia, cuándo va a ser el costo, pero acá está 72 horas. Ahí está. Entonces, con este capacity planning que se ejecuta en la organización, cuando ya son escenarios un poco más grandes y no quieres correr ningún riesgo, te permite visualizar varios aspectos. La compatibilidad, el costo promedio, el tiempo de RPO,
todos esos detalles, la cantidad de cores que nos vamos a necesitar y todo eso justamente incompatible, las máquinas incompatibles, de repente por el disco, ¿ok? De repente tiene un disco que no es compatible con la replicación, Mira. y ahí ya viene un poquito más el costo, podría tener Carga chamba. mensual, guías, etcétera. Entonces, eso ya es un poco más avanzado, obviamente para tener una mejor visibilidad y no llevarnos ninguna sorpresa técnica al momento de ejecutar el servicio. ¿Ok? Entonces, eso es, señores, por el momento. Nos ha quedado un poco corto el tiempo. Sin embargo, no me gustaría dejar de presentarle lo explicado en el tema de los slides con la consola para justamente reforzar. ¿De acuerdo? Mi intención justamente es darle la mayor información y sobre todo que estemos comprometidos en el mismo contexto, ¿no? De la solución. Coordinemos. Si tienen alguna consulta en este momento, por favor, para poder ayudarlos, con gusto les podría resolver las dudas. Entonces, programar una siguiente sesión, César, para ver como un caso de uso, como un pequeño laboratorio, pues, ¿no? De cómo se configura esta herramienta, ¿no? Si hablamos, ok, muy bien. Eso es lo que podríamos hacer. Vamos a ver si hablamos en un tenant. Una máquina virtual necesitaríamos. Va a demandar tiempo, pero ya, déjame analizarlo cómo lo manejamos con una pequeña máquina virtual y armamos una replicación, un escenario básico, ¿te parece? Que esté asociado a lo que hemos explicado, pero déjame trabajar en algo, no te preocupes. Acá voy a dejar con los chicos trabajando en algo para que tengamos un escenario un poco más real y práctico, ¿no? Que es lo que buscamos. Que no sea de cliente. Claro. Sí, nos dice, podría ser igual la próxima semana en el mismo horario, ¿no? El mismo día, fecha y hora. Yo creo que sí, no habría ningún problema. Lo vamos agendando, es más. Hoy día estamos martes, ¿no? Martes. Agendemos, por favor, me agendas, no hay problema, para tener separada la agenda con la redundancia nuevamente, y tener un pequeño entorno, ¿de acuerdo? Un entorno que nos pueda ayudar justamente a configurar esta solución. Entonces sería martes 28. Martes 28, correcto. Ahora, probablemente vamos a necesitar más tiempo. Huawei. ¿Existe la posibilidad de que pueda ser, por ejemplo, de 4 a 7? No, miércoles. ¿O en tu caso, te parece si puede ser miércoles? Ya, miércoles de 4 a 7. Miércoles de 4 a 7, dice. ¿Sí? ¿Qué dice el equipo? Sí, no sé. sí, con consenso, miércoles de 4 a 7. Ya, excelente. Entonces, sí, ya armamos un laboratorio para que sea mucho más real lo explicado y nada, aterrizamos la teoría en esa práctica. Perfecto, César, realmente nada, agradeciendo la capacitación, está muy didáctico. Ya nos quedaría complementar con el caso de uso laboratorio para ya inventar toda esta herramienta porque como sabes hay clientes que tienen este producto y a veces